Dios nos exige santidad. Bendiciones, el Ministerio Proyecto Vida te saluda. Yo soy Christopher Vera y esto es Visión Atalaya. El día de hoy vamos a entender cuál es la santidad que Dios nos exige. Debemos entender que la santidad es algo que caracteriza a los hijos de Dios. Y esto se debe a que es parte de su nueva esencia en Cristo Jesús. Esto lo vamos a poder ver en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Este versículo dice: "A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios". En este versículo podemos ver que es un versículo que nos detalla parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Y dentro de este encontramos nación santa. Practicar la santidad es lo que nos vuelve santos. Y como acabamos de ver, es lo que Dios demanda de nosotros. Me seréis una nación santa. La palabra santo viene del hebreo kadosh. Y esta viene de una raíz que es kadash. Dentro del significado de la palabra kadash encontramos apartar, consagrar, ser limpio, purificar. Con todo esto podemos entender que la santidad, ¿sí?, es la acción de separarse para Dios. Esta pequeña definición incluye dos aspectos muy importantes. Primero está el separarse del mundo y su corrupción. Y ahora, no basta quedarse ahí. Luego viene el dedicarse a los asuntos del Padre. Esos dos aspectos hacen que nosotros cumplamos la definición de santidad, que es separarse para Dios. Ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿cuándo sé yo que estoy practicando la santidad? Para poder responderla vamos a recordar las 4 palabras que encontramos dentro de la definición de la raíz hebrea, kadash. Entonces, ¿cómo sé que practico la santidad? Primero, cuando yo me aparto. Y esta parte de aquí tiene que ver con desconectarme del mundo. Y así, nada de lo que hay en él va a impartirme o llenarme. Por ejemplo, ¿por qué conectamos el cargador de nuestro celular al toma corriente? Para que reciba la electricidad que hay en ella y llegue al celular. Cuando estamos en un lugar hablando espiritualmente, vamos a estar recibiendo de eso de continuo. Y de eso nos estamos llenando. Por eso parte de la santidad es apartarse, es desconectarse del mundo, para ya no ser impartido por él ni llenados por él. La palabra apartarse tiene que ver también con separarse. Esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo 4. Este versículo dice: "Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas". Aquí vemos cómo Dios separa estas esencias diferentes, cómo las aparta, ¿sí? La luz no existió con las tinieblas, las separó. El mismo principio seguimos nosotros, pues al venir a Cristo, nosotros nos convertimos en luz. Y por lo tanto tenemos que permanecer separados de las tinieblas. Como punto número 2 tenemos consagrándome. La consagración tiene que ver con la dedicación. Y esto nos habla, ¿sí?, de una entrega total a Dios. Y esto lo vamos a poder ver en Números capítulo 8, versículos 6 y 22. Estos versículos dicen: "Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos". El versículo 22 dice: "Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos". Es interesante porque el tema de este pasaje bíblico es consagración de los levitas. La consagración tiene que ver con una separación para un objetivo, para un propósito. Y dentro de Dios, nosotros tenemos que consagrarnos, tenemos que dedicarnos, entregarnos a Dios para su servicio. Recordemos que parte de la santidad es dedicarnos a los asuntos del Padre. Como tercer punto está el ser limpios. Este aspecto tiene que ver con el no ensuciarse, es decir, no tener manchas. Parte de la Biblia dice que Dios viene a buscar una iglesia sin manchas. Y es aquí donde encontramos, es en esta parte donde encontramos el no cometer pecado para ser santos. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 5 versículo 8.
Este versículo dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí la Biblia nos enseña que para poder experimentar a Dios es necesario un estado de limpieza. Dice: bienaventurados los de limpio corazón. Y es que la suciedad, es decir, el pecado, son como grandes velos que no nos permiten ver a Dios, fluir en el Espíritu. Además es importante entender que aún humanamente, ¿quién se podría acercar a alguien que está totalmente sucio, que está hediondo? Humanamente lo que uno hace es evitarlo, ¿no? Es mantenerlo lo más lejos posible. Lo mismo pasa en lo espiritual. Una persona que permanece en su estado caído, en la práctica constante del pecado, y se rehúsa a ser sacado de ahí o a salir de ahí, no puede acercarse a Dios, porque nada inmundo puede acercarse a la presencia de Dios. Recordemos lo que le pasó a los hijos de Aarón cuando presentaron un fuego extraño. Y como cuarto punto tenemos purificándome. Esta parte tiene que ver con el mantenerse en un estado de pureza. Y la pureza está relacionada con el no tener mezclas. A Dios no le gustan las mezclas. Ya lo hemos estudiado antes. Las mezclas es todo aquello que no pertenece a la esencia original. Todo aquello que no nació de Dios y que se encuentra en nosotros es una mezcla que tiene que ser sacada. Porque nosotros tenemos que mantenernos en un estado de pureza, tanto de la mente como del corazón. Ahora vamos a leer Salmos capítulo 24, versículos 3 y 4. Este versículo dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Aquí este versículo nos habla de cuáles son las personas que van a entrar a una morada santa, a una morada donde no hay nada del mundo. Y el versículo 4 nos responde: solo aquellos que tienen un corazón sin mezcla, que no están divididos entre Dios y el mundo. Todo esto nos ayuda a entender que la santidad no es una opción, sino un requisito muy importante para desarrollar nuestra relación con Dios. Como vimos en cada versículo, la santidad es aquello que nos va a permitir acercarnos a Dios y desarrollar una relación con Él. Por eso la santidad no es una opción. Por eso debemos entender que no podemos tratar de desarrollar una relación con Dios si seguimos consumiendo cosas del mundo, consumiendo música secular, consumiendo películas que no edifican sino que contaminan nuestro espíritu, teniendo conversaciones inapropiadas, expresándonos de una forma inapropiada, ya sea vulgar o inmoral. Todo esto son las cosas que no tienen que estar en aquellos que dicen que practican la santidad, que dicen que son santos. Nuevamente, la santidad es importante para desarrollar una relación con Dios. Y esto lo vamos a entender mejor leyendo Hebreos capítulo 12, versículo 14. Este versículo dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si leemos nuevamente todos los versículos, vamos a poder entender lo que dice Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá a Dios. Si te has preguntado por qué no puedo experimentar a Dios, por qué no puedo verlo, ¿estás practicando la santidad? ¿Estás siendo verdaderamente santo? Recordemos lo que implica la santidad: el apartarse, el consagrarse, el ser limpios y el purificarse. Aspectos importantes para saber que estamos practicando la santidad. Todos los versículos que hemos leído en esta clase nos han mostrado que para tener una cercanía con Dios es importante ser libres de la suciedad del pecado, no estar relacionado de alguna manera con ella y estar sumergidos en todo lo que viene de Dios. Eso es santidad. Es que yo permanezca en Dios. La santidad es algo que Dios va a demandar a sus hijos, pues han de manifestar su esencia. Para entender esto vamos a leer dos versículos, uno en el antiguo pacto y otro en el nuevo pacto. Primero vamos a leer Levíticos capítulo 19 versículo 2. Este versículo dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios.
Ahora vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Este versículo dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios nos llama a una vida santa, a una verdadera vida santa. Lo vimos en el antiguo pacto y nuevamente Dios nos lo habla en el nuevo pacto. O sea, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Dios sigue exigiendo a su pueblo, a sus hijos, una vida santa. En una vida santa no hay lugar para las mezclas. En una vida santa no hay lugar para las cosas que nos ofrece el mundo. No te equivoques. Hacer ciertas cosas cristianas no nos hace santos. Somos santos cuando nos desconectamos del mundo y nos dedicamos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Nos dedicamos a los asuntos espirituales del Padre. La oración, el ayuno, la lectura bíblica, el guardar nuestro corazón de lo que vemos, oímos y hacemos. Todo eso implica una verdadera vida de santidad. La santidad también tiene que ver con ser diferentes. Por eso Dios se los decía a su pueblo y ahora nos los dice a nosotros. Me van a hacer una nación santa porque yo soy santo. Dios le estaba diciendo, ustedes van a ser diferentes porque yo soy diferente a todos los dioses falsos que las naciones han levantado. Yo soy el único Dios verdadero. Yo soy diferente a ellos. Yo tengo oídos y puedo escucharlos, ojos y puedo verlos. Tengo boca y les hablo, cosa que no hacen los otros dioses, dioses falsos. Por eso Dios le decía a su pueblo, me van a ser santos, nación santa, una nación diferente a todas las demás naciones. Y hermanos, hermanas, y ese es nuestro llamado el día de hoy también, a ser diferentes, al no comportarme como se comporta el mundo, a no pensar como piensa el mundo, a no desear como lo hace el mundo. Una nación diferente, porque tenemos una esencia diferente, porque somos partícipes de una cultura diferente. Por lo tanto, vamos a manifestar una conducta diferente, porque solo así vamos a poder permanecer cerca de Dios, porque solo así vamos a poder seguir desarrollando una relación íntima con Dios. Hermano, hermana, espero que este mensaje haya edificado tu vida. Nos vemos en el próximo video. Shalom.